Aún así está flojo. Hoy vinimos a presenciar milagros. Hay gente viva aquí. Hay gente que vino a celebrar vida. Hay gente que está contenta. Hay gente que está gozosa. No los escucho. No los escucho. Hoy es un día de victoria. Hoy es el día de victoria. Hoy. ¿Saben? Escuchen. Había un momento, dice la Biblia, que estaba Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pablo estaba con se me fue. Silas, gracias. Ustedes sí leen la Biblia, buenísimo. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero quiero que podamos entender en qué cárcel estaban, porque no es lo mismo la connotación de cárcel que tenemos nosotros, aunque sabemos que es bastante peligroso, pero no era lo mismo que ellos estaban, ¿ok? Ellos estaban encadenados, no solo de pies, de manos, estaban encadenados. Se dice, y los que saben, dicen que ellos hacían sus necesidades ahí mismo. No tenían cómo moverse y estaban en un lugar oscuro. Imagínense, yo quiero llevarlo a ese lugar donde estaban a oscuridad. Estaba todo oscuro, todo olía feo. Yo quiero imaginarme que habían animales horribles ahí. Pero en medio de eso, dice que Pablo comenzó a alabar al Señor. Y que en medio de la noche, dice que es medianoche, en medio de la noche más oscura, él empezó a alabar. Y yo creo que empezó a alabar algo así como esto. Y él decía, yo sé que hay un futuro. Yo sé que en medio de esto hay un futuro. Y él decía, yo sé que en medio de esta noche, en medio de la noche más oscura, sé que hay una esperanza. Sé que hay una esperanza. Sé que hay una esperanza. Y yo sé que habrá un buen futuro. Sí, Señor. Porque en medio de la noche más oscura, no puede ser frustrado. así es, yo lo creo. Yo lo creo. Eres mi pastor y aunque yo camine por Sí, Señor. valle de sombra y muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa. Sí, Señor. Sí, Señor. Mientras haya fuerzas, te alabaré. Sí, Señor. Él estaba así. Y en medio de la alabanza, en medio de ese momento tan oscuro, comenzó a pasar el de repente de Dios. Y empezó a haber un sacudón. ¿Sabes? Mientras tengas fuerzas, hay una alabanza en mi boca. Mientras aún pueda moverme, puedo levantar mis manos hacia el cielo a decir, hay victoria en Cristo. Aunque esté atado, yo puedo decir, puedo moverme, puedo avanzar, puedo moverme. Vamos, iglesia. El milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos Sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Quiero escucharlos a ustedes. Vamos, el coro, vamos. Quiero escuchar a la gente alabanza. Vamos, dígalo usted. En medio de su medianoche más oscura. Dígalo. Háblelo, cántelo. Vamos, iglesia.
Vamos, vamos. Hay una alabanza en tu boca. 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 Heredero de victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos, iglesia. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Aleluya. Y todos sabrán que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, lo que están cantando? En medio de la noche más oscura, en medio del momento más difícil, tu boca no puede dejar de alabar al Rey de Reyes y Señor de... En medio del momento más difícil, cuando no tengas ganas, levanta las manos en señal de victoria. Eso es fe. Aunque sientas que tus pies son como plomo y no puedes moverte, dánzate un poquito, muévete un poquito. Porque la fe va a hacer que tu milagro llegue a tu vida. El de repente de Dios, el de repente de Dios para tu vida, el de repente de Dios. Va a haber un sacudón que no vas a saber de dónde viene, pero va a romper cadenas que te ataban, van a romper cadenas que te tenían preso en un lugar, y vas a ver cómo Dios trae el milagro más grande de tu vida. Miren, los desafíos que tenemos en la vida, yo creo que Dios dice en la palabra, escuche bien lo que dice la palabra. Dice que Jesús fue bautizado, sale del bautizo y dice que hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto, pero fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que fuese tentado. Pregunto, ¿no que todas las cosas malas vienen del enemigo? No, hay desafíos que vienen a nuestra vida porque necesitamos ver milagros en nuestras vidas. Hay cosas que vienen del cielo aún para fortalecer y llevarnos a esa presión que necesitamos para sacar lo mejor de nosotros. Tal vez tú estés pasando por un momento difícil. No reniegues. Solo dile: Señor, a veces no entiendo lo que pasa, pero aquí estoy y te doy gracias. Porque sé que después de este proceso nunca más seré igual. Y de este proceso veré el milagro más grande de mi vida. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo creo que hoy es un día de victoria. Yo creo que el Señor trae el mejor tiempo para sus hijos. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a la banda, a los servidores, a las personas que están atrás, a todos y cada uno de ellos que están sirviendo. Dios los bendiga, amada iglesia. Qué gusto estar acá. Me encanta volver acá. Yo veo un jovencito que me gritaba y no sabía quién era. Ha sido nuestro pastor Henry. Cada vez viene, él comienza a restar edad. ¿Cuántos trajeron su libro? Levanten su librito. ¿Cuántos han sido desafiados a través de esta serie? Una fe dependiente de Dios fue el primer tema. Después vimos una fe entrenada. Había que entrenar la fe. También hablamos de una fe de ensanchamiento la semana anterior. Y hoy vamos a ver una fe constante. Una fe constante. ¿Saben? Esta semana, voy a ser breve en cuanto al tiempo, y solo quiero contarles. Miren, esta semana tuvimos una situación en casa. Y esa situación en casa fue que mi hijo en un momento estuvo
muy asustado. Era de noche y estaba muy asustado y estaba con mucho miedo. Entonces bajé, estuve con él y mientras yo lo llevaba a estar con nosotros, ya se estaba tranquilizando y comencé a orar por él. Y comenzamos a orar por él y sentí que su tensión iba bajando y se iba como que relajando. Pero después de eso yo le dije, oye, ¿y por qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Y él me dice, tengo miedo a la oscuridad. Y bueno, ya oramos, se tranquilizó y me hizo pensar en algo. Eso que pasó esta semana me llevó a pensar en cuando yo tenía esa edad. Y cuando yo tenía esa edad también le tenía miedo a la oscuridad. ¿A quién más le ha tenido miedo a la oscuridad? Yo tenía miedo a la oscuridad, era terrible, le tenía un miedo a la oscuridad. Pero recuerdo que un día, alguna vez en vacaciones, nos llevaron de viaje a la costa y me di cuenta de algo, me di cuenta que en el terminal siempre estaban las luces prendidas. Cada vez que tenía miedo en las noches, pensaba en ese lugar. Pensaba que era un lugar seguro, pensaba en que hay un lugar, en algún lugar del planeta que tiene las luces prendidas. Y eso me generaba tranquilidad para poder dormir. No tenía ahí a mi papá que me apoyara, pero en medio de eso, yo siempre pensaba que había una luz que me traía tranquilidad. Después me enteré que el terminal no es seguro, así que ya cambiaron las cosas. Pero lo que quería era un lugar de seguridad. Y después me di cuenta que fui creciendo, pero ya se fue eliminando ese miedo a la oscuridad. Pero comencé a tener otros temores. Y comencé a temer de pronto a qué carrera iba a coger. ¿Cuántos se han puesto a pensar, y ahora, y si me equivoco de carrera? ¿Y si me va mal en la vida? Y después, ya en el primer trabajo, la noche anterior del primer trabajo, Señor, y si no puedo hacer lo que dije que podía hacer, todo lo que puse en esa hoja de trabajo, ¿será que sí puedo cumplirlo? Pasó el temor. Y después comenzaron a haber otros temores. A mi primera predica, yo dije, ay Señor, ojalá que vengas pronto y me lleves. Era terrible los temores que tenemos. El temor a casarme. Ay Señor, ¿alguien ha tenido temor? Por obediencia no levantan la mano. Son obedientes los varones. Pero te da temor al casarse. No, nadie. Es puro cuerpo glorificado desde esta mañana. Yo tenía miedo a casarme. Tenía miedo a ser papá. Es decir, ¿puedo ser un buen padre? Y a ser un buen esposo. Muchos temores en mi vida. Y me di cuenta que uno va creciendo y va cambiando de monstruos. Los temores son distintos. El mismo temor que tenía el niño esta semana, yo lo tuve y de pronto algún rato se va a esfumar ese temor. Pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado o vamos a tener un temor. Y de hecho es interesante porque la palabra de Dios dice que habla 365 veces del no debes temer, no temas, para cada día de nuestras vidas. Todos los días nos enfrentamos a temores, todos los días nos enfrentamos a cosas que tenemos ahí en nuestras vidas. Y comencé a preguntar la definición de si tenemos temores en nuestras vidas, debe haber algo que contraste el temor. Y entendí que lo que contrasta al temor es la fe. Es decir, lo opuesto de la fe es el temor. Y si todos los días tenemos un temor, debemos tener todos los días una fe constante. Todos los días debemos levantarnos con una fe constante a enfrentar esos temores. Y investigué y decía algo así, la definición de constante es que no se interrumpe, que persiste en el estado que se encuentra sin variar su intensidad. Entonces dice que, o puedo entender que el miedo es una trampa, es un lazo que nos atrapa evitando que hagan o digan cosas que no realmente diríamos.
Mire, la palabra dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Esta es la versión de Message. Dice: el miedo a la opinión humana inhabilita la confianza en Dios. El miedo a la opinión humana inhabilita. ¿Okay? La confianza en Dios te protege de eso. Entonces hay un miedo. En otra versión dice el miedo a los hombres, dice, o el miedo a los seres humanos, en otra versión. Pero muchas veces nosotros caminamos en la vida con temores, y es generalmente todos los días que nos tenemos que enfrentar a algo. Mire lo que dice, el miedo, mire, nos paraliza. Yo recuerdo una vez que tuvimos una experiencia de trabajo en equipo y nos llevaron a un río, y en ese río la disposición era: si tú te caes al río. ¿Quién ha hecho rafting aquí? Ok, y ustedes saben que cuando lo más importante, si te caes al río, es no sueltes el remo. No puedes soltar el remo, ese es como tu salvavidas. Entonces la instrucción antes de salir era: si alguien se cae en el río, por nada suelte el remo. No sé si era porque es valioso el remo o porque es un salvavidas, pero no podíamos soltar el remo. Y en eso íbamos en una bajada súper fuerte, y una compañera se cayó. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Soltó el remo. Y le cogió el pánico, y en vez de estar tranquila, sufrió algo, porque el miedo muchas veces nos nubla la vista. Por miedo dejamos de hacer muchas cosas. Por miedo muchas veces nos detenemos. Y dice la palabra en el libro de Juan capítulo 12, versículo 42, 43, dice así: por otro lado, un número considerable de las filas de los líderes se creyó, pero por culpa de los fariseos no lo decían abiertamente. Tenían miedo de ser expulsados del lugar de reunión. A la hora de la verdad les importaba más la aprobación humana que la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de decir somos cristianos? Y dice que eso fue lo que pasó aquí. Creyeron que había un Jesús que podía cambiar, pero por miedo mejor se callaron. A veces decimos: es que Pedro, ¿cómo va a negar a Jesucristo? Pedro somos muchas veces nosotros, que por miedo al rechazo muchas veces nosotros negamos nuestros valores, nuestros principios. Muchas veces dejamos lo que realmente consideramos que es importante. Ahora, esa relación del miedo debe ser contrastada con la fe. La fe es lo que nos motiva. Si el miedo es algo que tenemos constantemente, también hay algo que nos levanta todos los días, creyendo que vamos a tener un día bueno. Yo le decía en esta semana a mi esposa, le decía: todo mundo se levanta creyendo que va a tener un buen día. O alguien se levanta y dice: hoy sí voy a tener un mal día. Nadie. Todo el mundo nos levantamos creyendo que vamos a tener un gran día, que las cosas van a salir como las planeamos, que nos vamos a esforzar. Ahora, una cosa es creer y otra cosa es hacer que sea un buen día. Entonces, quiero hablarte de algunas cosas que creo que es importante para que podamos tener una fe constante. Si tenemos en nuestra vida algo que se llama miedo, y escuchaba y leía que muchas veces el temor, y ustedes han visto algunas películas de Disney, y hay una que habla del miedo o de las emociones, y esta habla que el miedo es algo que el cerebro ejecuta en nuestras vidas para protegernos de algo que consideramos sea peligroso. El cerebro lo único que quiere es que no pasemos momentos difíciles, y él trata de cuidarnos. Entonces, en ese ejercicio, muchas cosas hace que nosotros digamos: no, mejor no. Entonces, yo quiero hablarte de 3 cosas que necesitamos para tener una fe constante. Recuerda lo que decía, que es una fe constante que no se interrumpe, que persiste en el estado en que se encuentra sin variar su intensidad. Entonces necesitamos una fe constante para enfrentar todos los días a los temores que nos enfrentamos en el día a día. Como les dije al inicio, tal vez al inicio teníamos miedo a la oscuridad, pero esos monstruos van cambiando en nuestras vidas. Y no podemos dejar que eso tome lugar
el cual le pertenece a la fe que Cristo ya nos dio. Lo primero es, necesito una fe constante para dejar atrás mi pasado. Lo primero que es, o lo que necesito es una fe constante para saber que hay un pasado y que no voy a volver allá. Primero, lo leemos en segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Corintios, segundo libro de Corintios 5:17, y dice así, escuche bien. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo esta mañana? Ok, no, pero no nos dijo, ¿ya desayunaron o no? Para mandar a ver unos sándwiches. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? No, ahí les falta todavía. Dice, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es una excelente noticia. Cuando yo tengo una fe para empezar algo nuevo, es decir, dejo atrás mi pasado. Y quiere decir que el enemigo te va a recordar, oye, ¿te acuerdas lo que hiciste de tal día? ¿Te acuerdas cómo te portabas antes? Pero mira, dice la palabra que aquel que significa que pertenece a Cristo, yo pertenezco a Cristo, está convencido de que soy una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Las maldiciones del pasado, lo que venía de la casa de mi padre, lo que venía de las cosas que me ataban, ya son pasadas. Yo ya no vivo en maldición, yo vivo en bendición. Yo soy un hijo de Dios, yo creo en Cristo y las bendiciones vienen a mi vida por causa de la obediencia, de creerle, de vivir en fe en Cristo Jesús. Lo primero es, hay una vida nueva. Hay una vida nueva. Yo quiero caminar en una fe constante. Y voy a recalcar que es constante, que no se interrumpe, que persiste en el estado en el que se encuentra sin variar su intensidad. Constante. Necesitamos que esa fe sea constante en nuestras vidas. Y para eso yo sé de dónde me sacó el Señor. Hay un pasado. Ya no hay que recordar lo que pasó. El Señor me sacó desde ese lugar. En Cristo yo soy nuevo. Todas las cosas viejas pasaron. La fe nos permite dejar atrás el pasado. Toda maldición, toda atadura se queda atrás porque tenemos fe. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que entender también que hay un proceso que tienes que pasar. No todos los procesos son iguales. Yo recuerdo que mi papá compraba esas pacas de tabaco, ¿no? Esas cajetillas así bastante. Según él no le había hecho, no soy vicioso, decía, pero compraba esas cajas grandes de tabaco. Cuando conoció a Cristo, ese mismo día dejó el tabaco, nunca más fumó. Hay procesos en las personas, pero ahí tienes que entender que las cosas viejas pasaron. No puedes seguir pensando que lo que te ataba ayer te va a atar hoy. No, créele al Señor, eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Ten la fe para creer que tu vida es nueva, que tu vida tiene un nuevo significado. Camina en esa fe. Lo primero es eso. Entiende, o podamos entender que necesito una fe constante para dejar atrás mi pasado. ¿De acuerdo? No importa lo que pasó. Incluso, mira, Dios es tan bueno que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Es decir, lo que pasó ayer en la noche, no sé qué pasó, pero Dios ya lo perdonó. Hoy es nuevo y Dios te da una nueva oportunidad. Y eso es un regalo divino del cielo. Humanamente nosotros siempre recordamos, ¿no? Y te acuerdas lo que hiciste la semana anterior. Pero Dios ya no se acuerda. Y creemos que como nosotros somos así, siempre tenemos que estar diciendo, Señor, perdóname por lo que hice. Oye, ya te perdoné. Créelo. Esa es la fe, es la certeza. Yo tengo la certeza que he sido perdonado, que fui comprado por sangre y que soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda cosa es, necesito una fe constante para caminar todos los días
si todos los días me voy a enfrentar a temores, si todos los días me voy a enfrentar a desafíos, si todos los días voy a enfrentarme a cosas que para mí son difíciles, necesito esa fe constante para caminar todos los días. Dice, me parece que es Mateo, si me ayudan ahí, capítulo 25, y dice así, esta historia usted la conoce. Dice, ¿les dije o no? A ver, denme un segundo. Ok, esto está en Mateo 6 del capítulo 25 en adelante. Mateo 6 del 25 en adelante. Y quiero que vea esta historia. Necesito una fe, escuche bien. La segunda es necesito una fe para caminar todos los días. Necesito una fe para caminar todos los días. Necesito una fe para caminar todos los días. Ya les dije que todo el mundo se levanta pensando y creyendo que vamos a tener lo mejor de parte de Dios. Y la palabra de Dios dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Escuche bien, amado. ¿Qué dice? No se preocupe. No te preocupes por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? Y me encanta entender esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos preocupamos, caminamos preocupados y decimos, ¿y ahora? Y nos olvidamos de que tenemos algo que se llama fe, que nos permite caminar día tras día. A veces le damos más prioridad a los problemas de la vida que a lo que Dios nos ha prometido. Y dice, oigan, no se preocupen. Y dicen, ¿no ven a los pájaros? Y me encanta hacer esta ilustración, porque cuando estamos preocupados, ¿cuál es nuestra característica? Caminamos mirando al piso, caminamos mirando hacia abajo. Y lo que el Señor te está diciendo, hey, levanta la mirada. Ahí hay unos pájaros que no cosechan, no hacen nada, pero yo tengo el cuidado de ellos. ¿Acaso tú no eres más valioso que ellos? Entonces la preocupación siempre nos lleva a mirar hacia los desafíos que tenemos. Pero Dios dice, deja de ver el desafío, aprende a levantar la mirada y a creer que tengo mejores cosas para ti. Ahora quiero que haga la relación. Dice la palabra de Dios que Él nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, si nos entregó a su Hijo, que era su mayor tesoro, ¿no va a poder con lo que hoy estás pidiendo tú en tu vida? Todo lo que pidas creyendo, dice la palabra que Dios nos lo va a dar, porque Dios es un Padre que nos ama. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Nos entregó a su Hijo. Quiero que hagas esa relación. Te entregó lo más valioso. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Por qué te preocupas si te van a dar trabajo? Mira, el año anterior aprendimos algo, que el trabajo es una excusa de Dios para bendecirnos, porque aún gente sin trabajo jamás se acostó sin comer, porque Dios trajo el sustento del cielo a la tierra. El trabajo es una excusa. Entonces, cuando dejamos de ver la preocupación, cuando nos dejamos de centrarnos en aquellas cosas que tenemos todos los días, Dios puede hacer cosas grandes. Solo levanta la mirada y dale gracias a Dios por las cosas que te ha dado y que te va a dar. También dice la palabra, dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están en la mañana y echan al fuego, tendrán por seguro que cuidarán de ustedes, porque tienen tan poca fe. Y me encanta, hace dos relaciones.
Si Él dice, miren a los pájaros, debe ser por algo. Es decir, levanta tu mirada. Pero después dice, miren a los lirios. ¿Sabes? Debe haber algo ahí. Lo que he entendido es que aquel que camina en fe es aquel que echa raíces. Un lirio, para que dé flores, tiene que tener raíces tan firmes para poder estar sujeto a algo. Si tú quieres ver la fe, quieres ver establecer en tu vida milagros, tienes que caminar en fe. Pero para caminar en fe tienes que echar raíces, amado. Una de las cosas que nos pasa como seres humanos es que siempre creemos que el pasto verde del vecino siempre es más verde. Lo dije la vez anterior. ¿Se acuerda que le dije? Que a veces decimos, tenemos lo mismo y el carro del vecino se ve más bonito, pero es el mismo. Pero ¿por qué el carro del vecino se ve más bonito? Les dije también que cuando salimos a comer, ¿no es cierto? Cada uno pide su plato diferente, pero después que llega, la otra persona se antoja de tu plato, porque es algo que se ve más rico que el mío. El ser humano siempre está viendo lo de los demás. Pero mira, si tú quieres ver en tu vida milagros de fe, aprende a echar raíces en el lugar donde estás. Cuando tú vas, amas tu iglesia. Cuando tú sirves en tu iglesia. Cuando tú decides echar raíces, sin duda vas a dar fruto. Fruto abundante. ¿Sabes lo que genera inestabilidad? Cuando la gente está de aquí para allá, de allá para acá, de que no, es que no me gustó, es que no me agrada, no. Créanlo, lo digo con todo el amor del mundo y con todo el cariño que les puedo tener. Nadie puede cimentar su fe si uno está como una hoja al viento. Uno tiene que echar raíces para entender que en cada proceso, es como que si yo me enojara con mi esposa y cada vez que nos enojamos yo me voy de la casa. No, eso no es lo que me prometiste, yo me voy. No existe eso, no puede pasar eso. Ahora, pongámoslo en otro ejemplo, a los hijos. Pongámoslo a los hijos, porque de pronto sí hay esos casos que apenas se enojan, se van. Pero pongámoslo como ejemplo a los hijos. El hijo se enoja con el papá. El hijo no está diciendo, entonces me voy a otra familia. No, el hijo sabe que esa es su casa, sabe que es su papá, y aunque no quiera, tiene que estar ahí. Y ese hijo que está ahí es aquel que recibe herencia. ¿Por qué? Porque echó raíces. Entonces muchas veces nosotros queremos generar o tener milagros, pero no echamos raíces. Entonces, la segunda cosa, amado, necesito una fe constante para caminar todos los días. Y esa fe constante me permite, lo primero es levantar mi mirada al cielo, sabiendo que mi bendición viene de lo alto. La segunda cosa es, necesito ser alguien que echa raíces en el lugar donde está. Recordemos nuevamente, ¿qué es una fe constante o qué es una constancia? Que no se interrumpe. Tú debes ir creciendo en tu fe. Tú debes ir creciendo, dice, que no se interrumpe, que es persistente en el estado en que se encuentra sin variar su densidad. La otra cosa es, necesito, y aquí quiero hablar en el caso de la historia que podemos ver, la de Abraham. ¿Sabes? Abraham, podemos ver y podemos entender, dice que es el padre de la fe. Y si es el padre de la fe, tenemos mucho que entender o aprender de él. Y dice que llegó y Dios le dijo, mira, sal de tu tierra y la tierra de tu parentela a un lugar donde te mostraré. No le dice a dónde va, pero le dice, sal. Hay momentos en la vida que sabemos que tenemos que salir, aunque no tengamos claro el lugar. Pero Dios nos va a dar ese norte. Ahora entendamos esto. Dice en 2 Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es decir, caminamos por fe y no por vista. Hay cosas que tú no vas a ver, pero Dios te ha pedido que hagas. Entonces, caminar por fe significa dar esos pasos que necesitamos hacerlo. Entonces, lo segundo es, caminamos en una fe constante para caminar todos los días en pos de ella. Y la tercera cosa es, necesito una fe constante
para conquistar. Para conquistar. Escuchen bien, esta historia es maravillosa. Acuérdense de esta historia, ustedes ya la saben. Ya la hemos contado. Estaba Moisés, ¿ok? Después de todo lo que tuvo que pasar. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Moisés o por qué Dios le dice a Moisés, anda a hablar con el faraón. Y después de que hablaba con el faraón le decía, mira, si tú no dejas salir a mi pueblo, va a haber una peste. Entonces Moisés iba, hablaba, el faraón a veces cedía, a veces no, y entre tira y afloja, pues pasaban cosas interesantes, ¿no es cierto? Pero es súper interesante entender que Dios no lo hacía para alimentar la fe del faraón, porque el faraón no creía. Era para alimentar la fe del pueblo, porque tenían que salir a conquistar algo fuera. Entonces cada vez que decía, y Dios le endureció el corazón al faraón, yo me preguntaba, ¿y por qué le endurece el corazón si quiere que el pueblo salga? Le endurecía el corazón al faraón porque todo lo que pasaba alrededor de ellos, el pueblo tenía que alimentarse de la fe para saber que en medio del desierto, en medio de la nada, Dios iba a estar con ellos. Entonces no lo hacía por faraón, el faraón no le interesaba, es decir, no creía en Dios. Pero al pueblo sí le interesaba alimentar la fe. Ahora, en medio de eso ya sale el pueblo a conquistar y sale en medio del desierto. Pero llega un momento que es crucial en esta historia. Y el momento crucial es, una cosa es leerlo y otra cosa es estar ahí. Y yo quiero que vayamos a ese lugar. En un momento donde tú no encuentras salida, por atrás viene un ejército que está dispuesto a matarte. Ya no tiene compasión contigo, te va a matar. Pero por delante hay un mar que está cerrado y te encuentras en una encrucijada. Yo no sé si algún momento te has encontrado en un lugar que no te encuentras con salida. Y entonces Moisés no sabía qué hacer. Y llega un momento en el que Moisés, yo no sé si quería orar y le decía, mira, y la desesperación. ¿Y qué le dice el Señor? Usa lo que tienes. La fe, hay cosas que Dios ya te dio y están en tus manos. Lo único que tienes que es usarlas, porque ya no necesitas orar, ya necesitas actuar. La fe sin obras es muerta. Entonces estaba en una encrucijada, estaban por matarlo y estaba por ahogarse. Pero en medio de eso, Moisés creyó. ¿Y qué es lo que hizo? Usó lo que tenía. Te pregunto, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que les estaba pidiendo al Señor que no has usado? Pero Dios ya te dijo, ya te entregué, no sé qué te dio. Tienes dones y talentos, levántalos. Y al momento de levantarlos se abre un mar de posibilidades para que el pueblo cruce y eso se convierta en un milagro que hasta el día de hoy lo seguimos hablando. Entonces hay cosas que Dios ya te dio, amado. Entonces necesito la fe para conquistar. Hay veces que nos quedamos en el proceso de que yo sí le creo al Señor. Yo sí le creo al Señor. Pero no hacemos nada para que eso que Dios ya nos dio se cristalice. A veces nos quedamos estancados, nos quedamos paralizados. Por mucho, el exceso de análisis nos lleva a la parálisis. Cuando analizamos demasiadas cosas, nos paralizamos y no avanzamos. Mire, el segundo libro de Timoteo, el versículo 4, el capítulo 4, perdón, versículo 7, dice: me fue bien en la competencia, he peleado bien y he terminado la carrera y no he perdido la fe. Necesitamos la fe para batallar cada día. Necesitamos la fe para levantarnos en medio de cualquier adversidad. Necesitamos la fe en primer lugar para saber que ya soy nueva criatura. La segunda cosa es necesito la fe para caminar día tras día. La tercera cosa es necesito una fe para conquistar. Te pregunto, amado, ¿qué Dios te mandó a conquistar que por miedo no lo estás haciendo? Son tres cosas que necesitamos. Ahora la pregunta del millón es eso, y si alguien nos ayuda en el piano,
La pregunta del millón es esta. Ya sé para qué necesito la fe. La pregunta es, ya sé para qué necesito. Necesito para entender que ya hay un pasado. La segunda cosa es necesito para caminar todos los días. La tercera cosa es que necesito la fe para conquistar. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Ya tengo el qué, ahora el cómo. Y en esa parte del cómo, aquí hay una parte que dice el desafío de fe. Y el desafío de fe es el compromiso que usted va a hacer, no con nosotros, sino con Dios. ¿Cómo mantengo mi fe? ¿Cómo hago para que cada día que tengo que salir a un mundo que muchas veces es complejo, yo puedo levantarme y decir, voy a pelear? Como decía Pablo. Me encanta Pablo, me encanta porque es un hombre que se muestra tan vulnerable, se muestra tan yo muchas veces. Pero que estuvo enfocado en alcanzar su meta. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo mantengo mi fe? Ya sé que necesito la fe. Ya sé que necesito la fe para entender que hay un presente, que el pasado ya está fuera. Yo necesito la fe para cada día caminar. Necesito una fe para conquistar. Pero ¿cómo mantengo mi fe? Primera cosa, donde dice aquí desafío de fe, escriba la primera cosa. ¿Para qué necesito la fe? O ¿cómo mantenerme constante en la fe? ¿Cómo hago que esa fe no decaiga? Dice la palabra que la fe viene por el oír. Pero escuche bien. Ya lo hemos dicho varias veces. Henry Ford dice, aquel que dice que puede como el que dice que no puede, los dos tienen razón. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque ustedes saben que nosotros, o lo hemos dicho varias veces, evitamos, de hecho no lo hacemos, no escuchamos noticiero. ¿Sabe por qué? Porque los noticieros venden miedo. El objetivo de un noticiero es vender miedo a la gente. Ese es el objetivo. Usted no sale optimista de un noticiero. Usted sale preocupado de que ya se nos va a acabar el mundo, de que no hay esperanza, de que, sin embargo, muchas veces tenemos mucha información a través de una red social, escuchamos, leemos y todo el tema. Y le digo porque yo no consumo noticieros. Pero al ver alguna información en las redes sociales que necesito, también a veces leo ciertos fragmentos. Y me he dado cuenta que al leer ciertas noticias, entro en pánico de un futuro. Y se me nubla la esperanza de que hay algo mejor para nosotros. Escuchaba la otra vez y leía el comentario de una noticia que era, no recuerdo cuál era, pero era una noticia fea de un futuro. Y alguien ponía ahí en los comentarios, dice, no hay noticias, todo lo que viene es malo, no hay noticias buenas. Entonces dice que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Mire, amado, si hay algo que tú deberías dedicarle tiempo es a creer en las promesas, pero a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo leo las palabras de Dios? Mira, no podemos ser cristianos domingueros. Porque hoy estamos tan llenos de información que si solo le dedicamos el domingo a la palabra de Dios, estamos en desventaja. Tú consumes todo tipo de información, todo el tiempo. Tus hijos consumen un montón de información. La pregunta es, ¿cómo yo le voy a dar ánimo a mi hijo si yo no me alimento de la palabra? Si estoy consumiendo todas las cosas que son dañinas para mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es el camino aquí? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, escuche bien esta parte que me encanta. Dice que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Usted sabe que es nuestro mejor amigo, pero dice la palabra que el Espíritu Santo, en primer lugar, nos va a enseñar todo. No dice algunas cosas, dice todo lo que no sepamos. Todo, nos va a enseñar todo. Eso quiere decir, me va a enseñar a ser un buen marido,
Me va a enseñar a ser un buen padre, me va a enseñar a ser un buen hijo, un buen empleado, un buen trabajador. El Espíritu Santo está conmigo enseñándome todo el tiempo las cosas que tengo que hacer. Pero también dice en ese verso bíblico, dice, y el Espíritu Santo les va a recordar todas las promesas que Dios tiene para ustedes. ¿Cómo voy a recordar las promesas si no leo la palabra, si no tengo relación con el Espíritu Santo? Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos todos los días ir a alimentarnos, levantarme tal vez con dudas, pero saber que hay una esperanza y que en medio de la noche más oscura el Espíritu Santo me va a decir: tú y tu casa servirán a Jehová. Tal vez voy con un problema y el doctor me dice algo y la palabra del Señor me dice: por sus llagas han sido sanados. Tal vez estoy preocupado y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O tal vez estoy preocupado y dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Lo primero en el desafío de fe es: necesito leer la palabra. Romanos 10:17, no sé si está ahí. Romanos 10:17. Si está ahí, lo podemos leer. Romanos capítulo 10, verso 17, así dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, amado. Es oír la buena noticia de Cristo. Lo primero que vas a hacer en el desafío de este día, empezando hoy, es comprométete. Comprométete con Dios a leer la palabra. Dice la palabra, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hay promesa viva, y aunque tú hoy no veas tu milagro, va a haber un momento en el que veas el milagro cumplido en tu vida, en tu casa, en cada área de tu vida. Solo créele al Señor. La segunda parte del desafío, la segunda cosa es Habacuc 2:4, si me ayudan ahí. Necesito una fe constante, y el desafío de fe en esta dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y en sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En otra versión dice: el justo por la fe vivirá. Pero mira lo que dice ahí: los orgullosos. ¿Quiénes son los orgullosos? Aquellos que se creen autosuficientes. Hoy leíamos algo allá en la mañana y aprendimos las 4B. La primera era, si alguien ahí está, me recuerda, bueno, hablaba de victoria, que era la última, hablaba de vergüenza, hablaba de vulnerabilidad y hablaba de, no recuerdo la primera, pero muchas veces para que el pecado se vaya necesitamos confrontarlo. Y ahí dice: los orgullosos. Hay gente que cree que no necesita ayuda de nadie. Necesitamos caminar como una comunidad. Y ese versículo me lleva a entender que yo necesito un grupo para crecer espiritualmente. Yo no sé si tú estás aquí por primera o no sé por cuántas veces, pero si tú no estás caminando acompañado, tú estás siendo ese orgulloso que dices: yo mismo leo, yo mismo oro, tranquilo, vayan ustedes. No te confíes. Necesitas un grupo de conexión. Si tú no estás en un grupo de conexión, mira, amado, tú estás caminando solo y no puedes caminar solo. Tú necesitas a alguien, en primer lugar, que te acompañe en el proceso. En segundo lugar, necesitas a alguien al cual tú tengas que darle cuentas. Además, necesitas un grupo de conexión. ¿Para qué? Para que crezcas. La fe tiene que crecer y tiene que ayudarnos a saber que yo fui llamado para hacer cabeza y no cola, para liderar.
Si tú hoy no estás en un grupo de conexión, lo primero que debes hacer cuando salgas es: yo necesito un grupo de conexión. El desafío de hoy es: lee la palabra. Si no estás en un grupo de conexión, tienes que estar en un grupo de conexión. La tercera aquí que vas a notar es: voy a dar pasos de fe. La palabra en Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? La fe sin obras es muerta. Yo puedo decir: tuve fe para creer en Dios y mi pasado quedó atrás. Después puedo decir: tengo fe para caminar día a día. Pero hay que dar pasos de fe. Y esos pasos de fe nos llevan a dar aquellas cosas que de pronto por algún momento nos quedamos. Te pregunto, amado, y quiero que hagas ahí, y quiero entrar en esta pregunta: ¿dónde estarías si dejaras a un lado tus temores y decidieras ir por aquello que Dios te mandó a hacer? ¿Dónde estarías? Segunda pregunta: ¿dónde estarías si estuvieras tan seguro de creerle a Dios y dar ese paso de fe? Tercera pregunta: ¿cómo te sentirías estando al otro lado? Es decir, conquistando lo que Dios te mandó a conquistar. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes? El mejor acto de fe es prepararse. El mejor acto de fe es la preparación. Un joven se prepara, va a la universidad, tiene una rutina que es cansada, es pesada, pero tiene fe en lo que un día se va a convertir en el sueño de su vida. El mejor acto de fe es prepararse para un futuro. No esperes que llegue la oportunidad si no te has preparado. Dice la palabra: tiempo y oportunidad acontecen a todos. ¿Y sabes qué es la suerte? ¿Cuántos creen en la suerte? Eso. ¿Sabe qué es la suerte? Es la intersección entre la preparación y la oportunidad. Quiere decir que la suerte sí existe. Porque yo me preparo, porque sé que voy a tener una oportunidad, porque creo que yo tengo más futuro que pasado, porque creo que Dios tiene los mejores planes para mí. Por eso me preparo, porque creo que Dios va a hacer algo conmigo. Entonces, la suerte es la intersección entre la preparación y la oportunidad. Acuérdate lo que dice la palabra: el tiempo y oportunidad acontecen a todos. Los tres últimos puntos quiero que los recalques para que tú lo hagas. Lee la palabra, únete a un grupo de conexión y da un paso de fe. Tal vez hoy no sé cómo hayas venido, pero sé que todos los días necesitamos una fe constante, todos los días. En la vida te vas a enfrentar todos los días a diferentes monstruos, miedos, pero no puedes caminar creyendo que todo lo que está afuera te puede tocar a ti. Hay una realidad afuera, pero no es tu verdad. Toma esa espada de la fe y créele al Señor por los mejores días de tu vida. Créele que Dios tiene lo mejor para ti, para tu familia, para tu salud, para tu ministerio, para tu trabajo, para tu emprendimiento. Créelo. Hay mucha gente que te va a querer tirar hacia abajo. Me encantó esta referencia que alguien hizo. ¿Saben por qué los cangrejos cuando se ponen a cocinar no les ponen tapa? Porque siempre hay otro cangrejo jalándolo. Y muchas veces es así la sociedad. Siempre va a querer alguien jalarte. Pero tú créele a Dios por las promesas que te ha dado. Y camina sabiendo
que hay más futuro que un pasado. Levántate entendiendo que la fe la necesitamos. Olvídate del pasado, Dios ya se olvidó de eso. Levántate determinado a decir: hoy es el primer día del resto de una vida maravillosa con Cristo Jesús. La segunda cosa, créele que necesitas una fe para entender que en el cielo hay promesas. Plántate en un lugar, porque solo ahí vas a echar raíces, y aquel que echa raíces ve frutos. La tercera cosa es: necesitamos fe para conquistar. Y Dios te ha llamado a conquistar. Dios te llamó para cosas grandes. Dios te hizo con sus manos. Dios tomó su tiempo para crearte tal cual eres. Y Dios te creó no para que tengas una vida en serie. Dios te creó para que tengas una vida en serio y para que su gloria se manifieste en ti. Que los milagros, que la gente diga: yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que Él tiene, porque está reflejando a Cristo aquí en la tierra. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo no sé si hay alguien esta mañana que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón y que diga: yo no he dado ese paso de fe, pero hoy quiero hacerlo. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien aquí de pronto que no ha hecho la oración de fe y que quiera hacerlo el día de hoy? Que levante su mano. ¿No? Si no, vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí donde esté. Cierre sus ojitos. El desafío es caminar todos los días en fe, chicos. Todos los días. Levántate cada mañana entendiendo que aunque Dios nos lleve por procesos difíciles muchas veces, es porque sin duda hay un buen futuro. Padre, yo te doy gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por tu amor grande e incondicional. Bendigo, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos. Sé que tú tienes planes de bien. Señor, te pido, Padre Celestial, que la palabra, que es tu palabra, que jamás vuelve vacía, que es más cortante que una espada de doble filo, Padre, que esa palabra sea plantada en el corazón, no solo en la mente, sino en el corazón de mis hermanos. Que den un fruto grande y abundante. Que sean tan desafiados a caminar leyendo todos los días tu palabra, recordando tus promesas, sabiendo, Señor Jesús, que necesitan una comunidad para crecer y dando pasos de fe. Yo los bendigo este tiempo y te doy gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.